Vamos a dar inicio a la clase de hoy, donde vamos a estudiar dos funciones muy importantes, costos y beneficios. Costos en particular tienen que tener en consideración que lo vamos a retomar cuando veamos economía de la empresa. Desde acá vamos a ver la función costos, porque estamos analizando la oferta. Entonces, vamos a ver para qué nos sirve, para que nuestro productor, nuestro empresario, pueda, siguiendo el concepto, todos los conceptos y la información que le brinda la función costos, tomar decisiones racionales que le permitan maximizar beneficios y, por supuesto, minimizar costos. Esos van a ser nuestros objetivos. Luego, vamos a ver desde economía de la empresa el tema de costos desde un punto de vista de los sistemas de costeo que aplican la empresa, desde el punto de vista también de cómo se ordena o se organiza la empresa. Y en proyectos de inversión también vamos a retomar estos temas porque vamos a analizar un proyecto de inversión donde conocer nuestros costos es importante. Los costos son de suma importancia. Ahora vamos a ver, vamos a compartir pantalla. Y vamos a iniciar a analizar un poco la parte teórica de costos. Recordemos que estamos analizando la oferta y estamos analizando, por ende, los conceptos que hacen a la decisión de nuestro empresario desde este circuito económico simple, donde vimos una economía que está trabajando con pocos actores, solamente las empresas y los hogares, no está participando el gobierno, ni está participando el sector financiero, ni el sector externo, es una economía cerrada, donde todo lo que ingresa gasta, no hay ahorro, no hay inversión. Y decíamos, cuando estudiamos la demanda, estudiamos las familias, estudiamos el consumidor, y observamos que las preguntas que trata de responder este consumidor, el qué producir en función de las necesidades que tiene que satisfacer, que serían para qué y el cuánto. Entonces ahí analizamos la función utilidad y dijimos el consumidor racional maximiza su utilidad. Y luego analizamos la oferta, decimos cuánto vamos a producir y cómo vamos a producir. ¿Cómo vamos a producir? Nos lo dijo la función costo, la función producción. Ahora vamos a ver en cuánto vamos a producir. Se relaciona con estas otras dos funciones que vamos a ver, que son costos y beneficios. Porque nuestro producto va a buscar minimizar los costos y maximizar los beneficios. Estas son las respuestas que tenemos entonces con estas tres funciones que estamos analizando. Dentro de la teoría de la producción, hacemos este breve repaso, y les recuerdo que vean el video. Dentro de la teoría de la producción decíamos que nuestro empresario, ¿qué es lo que está planificando? Está pensando por una parte cómo va a combinar los factores de la producción a los que él tiene acceso, con la limitación presupuestaria, por supuesto, que tiene, que sería la limitación, la inversión que está dispuesto a realizar. Tiene que combinar tierra, trabajo, capital. Recuerden, la información también está presente aquí. Y para eso analiza la función costos, que le va a dar una idea del precio por una cantidad. Vamos a llegar a poder cuantificar los ingresos. Es decir, cómo combinar los factores y qué cantidad debe producir, que nos lo dijo la función producción. Bien, nos va a llevar a las primeras decisiones importantes. Pero para realmente definir este camino, el empresario va a analizar este mercado, la cantidad vendida al precio de mercado, porque dijimos que es precio aceptante, porque estamos trabajando en competencia perfecta.
Y entonces vamos a analizar los ingresos y por ende vamos a poder calcular los beneficios como ingresos menos costos. En la función producción, esto a modo de repaso, nosotros vimos que nuestra función producción tenía 3 etapas. Una primera etapa de rendimientos crecientes con una función creciente. En una segunda etapa de una función también creciente, pero con rendimientos decrecientes. Y luego una tercera etapa donde ya la función es decreciente. Y este punto último habíamos denominado máximo técnico, porque es el punto máximo al que puedo llegar a producir. Luego, bueno, acá estamos marcando las 3 etapas, y luego analizamos el producto medio, el producto marginal del factor variable y el producto medio del factor variable. Entonces, tenemos 3 puntos importantes: el máximo del producto marginal, punto que habíamos llamado A, un punto B en el que se igualaban el producto marginal y el producto medio, y luego teníamos, que habíamos llamado a este punto B óptimo técnico, y un punto C que es por el que nuestro producto marginal pasa por cero, y le llamamos nuestro máximo técnico. Recuerden estos gráficos porque vamos a analizar cómo ellos se relacionan. Entonces, en general, dijimos que conviene producir en la etapa 2, porque en la etapa 2 tengo una función creciente. Aunque la pendiente sea decreciente, la función sigue creciendo. Yo tengo que buscar aquel punto en el que todavía esté creciendo, porque así puedo maximizar beneficios. ¿Y cuál es el nivel más conveniente? Dijimos que lo íbamos a analizar en función de los costos. Repetimos que busca el empresario su máximo beneficio en función del nivel de inversión que tiene. Esto lo vamos a profundizar en economía de la empresa. Pero recuerden, porque este es el objetivo de nuestro productor, de nuestro empresario, tratar de obtener el máximo beneficio, o sea, teniendo la mayor cantidad de ingresos que le sea posible a menor costo. Beneficio, ingreso, menor costo. Bien. Pasemos a analizar a qué nos referimos cuando hablamos de costos. Tenemos un costo de factores de producción. Dijimos que teníamos tierra, teníamos trabajo, teníamos capital, teníamos el conocimiento. Estos factores ingresan en un proceso productivo, una entrada, y salen como productos, el producto total de bienes y servicios que nosotros podemos elaborar con estos factores de producción. Si nosotros analizamos cómo varían los costos de estos factores de producción, materia prima, insumos, bien, porque recuerden que nosotros habíamos clasificado los factores en fijos y en variables. Dijimos, si bien todos los factores de producción a largo plazo son variables, a corto plazo tenemos algunos de ellos que no vamos a cambiar, como el factor tierra, como la inversión, la maquinaria, porque para eso vamos a tener que hacer un proyecto de inversión, ¿verdad? O sea, a largo plazo los modificaremos, pero en este momento a corto plazo no. Lo que vamos a poder modificar son nuestros factores variables, es decir, la materia prima, los insumos, el trabajo humano, las horas hombres invertidas. ¿Bien? Y podemos tener cuál es el nivel de producción adecuado en función de los objetivos que se fija la empresa. Entonces, vamos a relacionar cantidad producida y costos. Recuerda que en función producción relacionábamos producto total, o producto marginal, o producto medio, producto en función de unidades de factor variable. Ahora vamos a analizar costos, dinero gastado, en función de cantidad producida. Vamos a
acá empezamos a hablar de la eficiencia económica. La eficiencia se refiere a cómo yo puedo utilizar estos factores de la producción para obtener la mayor cantidad de productos. Mientras que la eficacia refiere a obtener la mayor cantidad, la eficacia refiere a lograr un objetivo. La eficiencia nos refiere a obtener la mayor cantidad de productos en función de los factores con los que cuentan. Y si lo logramos en menor tiempo, vamos a ver, cuando veamos en función producción, van a ver que los beneficios se pueden mejorar. Así también. En este índice todavía no lo estamos analizando, pero en economía de la empresa lo vamos a ver. Aguarden un segundo. Bien, continuemos. Vamos a empezar a desarrollar una clasificación de tipos de costos. No es la única. En economía de la empresa vamos a ampliar esta clasificación de costos. Pero ahora necesitamos diferenciar en los siguientes tipos de costos. Los costos totales que se definen como el total de todas las erogaciones que se van a llevar a cabo como forma de pago por los factores de producción que estamos utilizando en nuestro proceso. Es decir, compra de insumos, de materia prima, hora hombre trabajador, etc. Alquiler, herramientas, etcétera. Lo que nosotros pago de servicios, pago de transporte, todo lo que represente la retribución del uso de factores de producción y de insumos que necesitemos. También lo podemos definir como el gasto monetario para cada nivel de producción. Es decir, cuando hablamos de cada nivel de producción, nosotros siempre nos estamos ubicando en un nivel macro, digamos, en el que estamos trabajando según la oferta y la demanda. Lo vamos a profundizar en economía de la empresa. Pero acá decimos, para producir 10, para producir 20 o para producir 30 unidades, ¿cuál es el costo total de todos mis insumos y de todos los factores de producción que necesito? Y estos costos totales van aumentando, obviamente, al aumentar el producto total. Este es nuestro nivel de producción, la cantidad de producto total. Si yo voy a elaborar más cantidad de producto total, va a aumentar los costos totales. También lo podemos definir como la suma de todos los costos que debo realizar en mi proceso productivo. Otra clasificación dentro de los que son costos totales es la de costos fijos totales y costos variables totales. Costos fijos totales son todos los costos que la empresa tiene que soportar independientemente de que produzca o no produzca. Si usted tiene una empresa, usted tiene una planta de producción, tiene que mantener la planta, la tiene que utilizar, tiene un costo mínimo en servicios, pagar a teléfono, tiene una serie de empleados que son de planta y son administrativos, y aunque usted no desarrolle actividad alguna, tiene que afrontar estos costos. Estos son los costos fijos totales. Y no dependen del nivel de producción. No dependen del nivel de producción, porque si usted no está produciendo lo mismo, tiene que enfrentar estos costos fijos. Se puede definir como el gasto monetario
que hay que afrontar aún cuando uno no esté produciendo absolutamente ninguna unidad de nuestro producto. Por supuesto que también acá dependen de la escala de la planta productiva, del tamaño de la planta. Si usted tiene una planta para producir 100 unidades de su producto o de su servicio, bien, tendrá determinado costo fijo. Si su planta es para producir 1000 unidades, sus costos fijos totales son mayores. Esto lo podemos analizar un poco más en proyectos de inversión, pero una de las primeras etapas al momento de definir una inversión es establecer el estudio de mercado. El estudio de mercado me va a determinar cuál es la cantidad de equilibrio de ese mercado y por ende voy a poder estudiar cuánto de esa cantidad de equilibrio ya lo ofrece la competencia, o sea, cuánto de ese nicho es lo que yo puedo aspirar a ofrecer, y en función de eso vamos a realizar una inversión que nos implique tener un tamaño de planta que nos permita satisfacer esa demanda. Voy a estudiar primero el mercado, y de allí sale este nivel de escala, o escala de la planta. Luego tenemos los costos variables totales. Los costos variables totales son todas las erogaciones que voy a tener que realizar y que van variando con el nivel de producción. Si yo voy a producir 10 unidades, tendré determinado costo variable. Si voy a producir 100, tengo otro, y si voy a producir 1000, tengo otro nivel de costo variable. Vimos cómo los costos fijos son fijos según la escala en la que estoy trabajando. Pero acá los costos variables dependen de la cantidad de producto total que voy a elaborar. Aguarden un segundo. Bien. Entonces, los costos variables totales son el gasto monetario que varía según el nivel de producción. Cuando no hay producción, nuestros costos variables son cero. No tengo producción, no tengo costo variable. Todo mi costo es fijo. Entonces, ejemplos de costos fijos totales. Y esto es importante para poder distinguir si ustedes tienen una tabla de costos. Primera cosa que tienen que aplicar es el criterio para decir si para su tipo de producción determinado costo fijo o variable. El alquiler del edificio, el alquiler de una planta, el alquiler de un inmueble, es un costo fijo. Por lo tanto, lo voy a incluir en los costos fijos totales. La depreciación de capital. Vamos a profundizar la definición de capital de una empresa en la economía de la empresa. Pero desde el punto de vista de lo que ya podemos hasta ahora definir el factor capital, nosotros vimos que las herramientas, los inmuebles, estos bienes de capital, decimos, se deprecian. ¿Por qué se deprecian? Aunque yo los use o no los utilice, van perdiendo valor en el tiempo. Una cosa es el mantenimiento, es decir, aquellos aspectos que se pueden ir deteriorando por el uso. Y otra cosa es la depreciación, que se produce, se utilice o no se utilice a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una inversión en un automóvil que puede servir para el transporte y la entrega de su producto a sus clientes. ¿Okay? Usted invierte en un automotor y un automotor se va depreciando. Usted hoy compra un automotor que compra por 1 millón de pesos,
va disminuyendo su valor a lo largo del tiempo. Pasados 5 años su valor es menor, y a los 10, en la mayoría de los casos, ya debió cambiarlo. ¿Cuándo se deprecia un capital? En general depende de la herramienta o del bien. Si nosotros pensamos en bienes como pueden ser las computadoras, que son bienes también de capital, si usted va a ofrecer un servicio de tipo informático, estos bienes como las computadoras y demás, se deprecian más rápidamente. Generalmente en los manuales ya aparece la vida útil. La depreciación se relaciona con la vida útil. Entonces, generalmente se toma una vida útil de 5 años y va cambiando la tecnología. Quizá menos, eso lo sabrán más ustedes que yo. Bueno, impuestos. Hay algunos impuestos que son fijos, otros impuestos son variables. Pero analicemos desde lo más simple, vamos a ver más profundamente el tema de impuestos en macroeconomía cuando vemos ingresos del Estado. Pero, por ejemplo, el impuesto automotor o el impuesto inmobiliario son impuestos fijos, porque hay una cantidad que se paga anualmente, que generalmente se divide en cuotas, pero usted puede pagarla completa a principio de año o puede pagar las cuotas a lo largo del tiempo. De todos modos, son fijos. Usted ya sabe cuál es el valor que va a tener que abonar durante ese año. Los seguros. Los seguros, que muchas veces son obligaciones de ley, también son costos fijos, porque ya sabemos que la prima de un seguro, que también son generalmente la misma ley le pide, para todo lo que es seguridad de higiene del personal, seguro contra incendios o contra algún tipo de daño en particular, que a usted le permita, ante la ocurrencia de esta contingencia, la empresa aseguradora es la que va a desembolsar este costo. Y para eso se paga una prima. Y esa prima es un costo fijo, se toma como un costo fijo y ya también uno lo conoce y planifica esos costos. El sueldo de personal. Cuando el personal es de planta permanente, vamos a decir que es un costo fijo. Cuando el personal es el que llamamos personal operativo, personal de línea, y es un personal que puede variar, si su producción varía, por ejemplo, estacionalmente, toma personal de este tipo en aquella estación en la que la producción es mayor, entonces hay que ser variable. Pero el personal de tipo administrativo, los gerentes, por ejemplo, ingenieros de calidad, que tienen que hacer un tipo de control determinado, el contador que lleva los números, el abogado, que cobrará un horario, pero tienen un horario generalmente fijo. Entonces se toma como un costo fijo total. Algunos servicios son fijos. En general, los servicios pueden tener un porcentaje fijo y un porcentaje variable. Todo depende del nivel de su producción. Pero en general, cuando no sabemos y queremos hacer con una visión más general, decimos, por ejemplo, si el agua potable no se utiliza en el proceso productivo, en ese caso lo voy a considerar fijo, porque va a ser un costo del servicio de agua para los sanitarios, básicamente para el nivel sanitario, para limpieza. Entonces, si no se usa en el proceso productivo, va a ser fijo. Si se usa en el proceso productivo, va a ser variable. Los costos de mantenimiento, que dijimos que son distintos a los de la depreciación del capital, los costos de mantenimiento también son costos fijos. ¿Y qué costos son variables? Como ejemplos, la materia prima. La materia prima, que es aquella que va a introducirse en mi proceso productivo y a lo largo de este proceso va a tener una transformación, esa es la definición de materia prima,
es variable, porque depende del nivel que voy a producir. Si voy a producir 10 unidades, 15 unidades, 20 unidades. Los insumos, que son aquellos bienes intermedios que yo puedo adquirir, que van a formar parte de mi producto, también podemos decir materiales, forman parte de mi producto, pero no sufren una transformación, sino que se suman a mi producto y lo integran, también son variables. Los materiales, que son también ese ejemplo. Por ejemplo, que pueden ser materiales, los botones de un saco, tenemos, siempre que estos materiales nosotros no podamos, nosotros podamos cuantificar o podamos determinar una unidad de nuestro producto, ¿cuánto lleva ese material? Por ejemplo, los cordones de una zapatilla, puedo decir, un par de zapatillas tiene 2 cordones. Pero si voy a hablar del hilo que tengo que usar para coserla, y el hilo no lo voy a poder determinar. Tanto ahí vamos, ahí hay que ver un poco, se puede hilar más fino para una clasificación a futuro, cuando veamos economía de la empresa, cuando veamos sistema de costeo. Podemos tomar en esta instancia a los materiales como costos variables. La energía. La energía es un servicio que suele tener un componente fijo. Si ustedes conocen más o menos cómo se compone la tarifa eléctrica, van a ver que tiene un componente fijo, un mínimo, que usted paga siempre, y luego depende de su consumo, o sea que ahí tienen variables. Entonces tiene una parte mínima y una parte variable. Como la mayoría de los procesos productivos, la energía sí se utiliza en el proceso productivo, entonces, en general, se toma como variable. Pero puede ocurrir que podamos diferenciar ese componente fijo del componente variable, y entonces vamos a poder decir, es en un 40% fijo, 30% fijo y el resto variable. El sueldo de los operarios, que generalmente se contratan, como dijimos, cuando tenemos producciones de tipo temporales, por ejemplo, el ejemplo que les dio Juan Manuel sobre la producción de helados, es mayor en el verano. Quiere decir que en el verano voy a contratar personal, o mayor cantidad de personal. Entonces, estos son costos variables, porque voy a tener otro nivel de producción de helados. Pero cuando tengo mi mínimo de producción, no los necesito este personal. Generalmente me mantengo con el personal fijo. Y generalmente, si las empresas son pequeñas, sí, casi todo el personal puede ser fijo, y se destina en las épocas en que la producción disminuye, se destina personal a otras tareas como mantenimiento. ¿Bien? Entonces depende de su producción. Repasemos. Los costos totales se calculan como costos fijos, que sería la sumatoria de los costos fijos unitarios, más costos variables totales, sumatoria de todos los costos variables unitarios. ¿Cómo es la función costos totales cuando nosotros la vamos a graficar? Si volvemos a nuestro ejemplo que habíamos desarrollado en producción, donde decíamos que teníamos una hectárea de tierra, que era nuestro factor fijo, factor de producción tierra, y teníamos la cantidad de trabajadores que íbamos variando, nuestras unidades de factor variable. Si ahora le agregamos costos, podemos decir que el costo que tiene para nosotros una hectárea de tierra va a ser de 10 pesos. Y el costo de un trabajador, cada trabajador que voy agregando a mi sistema productivo, va a ser de 5 pesos. De manera que si hago una tabla con mis costos en este mismo ejemplo que ya vimos en teoría de la producción, vamos a tener mi unidad de factor fijo es 1, las unidades de factor variable son las que yo voy agregando de a uno, un trabajador por cada punto. En el primer punto no tengo factor variable, pero luego voy agregando. Habíamos visto una cantidad de producto total que se generaba
conforme las unidades de factor variable, o sea, el número de trabajadores que yo voy teniendo, iba aumentando, llegábamos a un máximo, una meseta y luego disminuía. ¿Cómo son nuestros costos fijos totales? Siempre nuestro costo fijo total va a ser el costo de nuestra unidad de factor fijo. O sea, siempre va a ser de 10 pesos. Y nuestro costo variable va a ir incrementándose por cada trabajador que voy agregando. En el primer punto, donde no tengo trabajadores, no tengo costos variables. En el segundo punto, donde tengo un trabajador, tengo un costo variable de 5 pesos. Con 2 trabajadores 10, y así tengo 15, 20, 25, con 7 trabajadores 35 pesos de costos variables. Entonces, mis costos totales inician desde 10 pesos, que es mi costo fijo total, y luego va ascendiendo por cada unidad de factor variable que voy agregando, en este caso de 5 pesos. Entonces tengo 10, 15, 20, 25, hasta 45 pesos. Si nosotros graficamos esta función en un eje donde colocamos los costos totales en ordenanza y el producto total, vamos a tener que el costo fijo total siempre es de 10 pesos. Y el costo variable empieza desde 0 pesos y va incrementándose, a medida que aumenta, la cantidad de trabajadores, y este va a ser mi costo variable total, mi función costo variable total. ¿Y qué va a ocurrir entonces con el costo total? El costo total va a ser una paralela, disculpen el dibujo, lo hice lo mejor que salió para que tenga movimiento, pero mi costo total va a ser una función paralela al costo variable, donde esta diferencia sería el costo fijo total, ¿no es cierto? Comenzamos desde el valor del costo fijo total y va a ser bien. Esta es mi función costo total. A largo plazo, esto les doy como ejemplo, pero no lo vamos a ver. Estas funciones que estamos viendo costo total son a corto plazo, porque a largo plazo se van planteando a distintos tamaños y vamos a ver que las curvas son diferentes. Es simplemente informativo. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Vamos viendo, a ver, un segundo. El costo medio. El costo medio, o sea, vamos a empezar a ver ahora, en realidad, lo que llamamos los costos unitarios. Bien. Los costos unitarios son varios y vamos a definir qué es lo que vamos a medir como costos unitarios. Tenemos por un lado el costo medio. El costo medio es el costo promedio por unidad producida. Más o menos como habíamos definido el producto medio. Recuerden, ahora vamos a definir el costo medio como el promedio por unidad producida. Y el costo fijo medio va a ser el costo fijo promedio por unidad producida. El costo variable medio, lo mismo, pero con los costos variables. Costo variable por unidad producida. Y después tenemos también el costo marginal, que como todo análisis marginal, implica el costo de producir o elaborar una unidad adicional de producto total. Va a ser diferente cuando voy de la primera a la segunda unidad, de la segunda a la tercera, etc. Vamos a ver entonces
un costo es fijo o es variable dependiendo del tiempo. Siempre a largo plazo todos los costos son variables. Pero ¿cuál es el tiempo que nos abarca el largo plazo? Eso depende del proceso productivo. Podemos estar hablando de semanas, de meses o de años. El largo plazo va a depender de ese proceso productivo. Esta cuestión del corto plazo y el largo plazo lo vamos a ver un poco más cuando veamos economía de la empresa. ¿Alguna duda hasta acá? A ver. Bien. Continuamos. Los costos unitarios tenemos el costo medio, que lo definimos como costos totales sobre el producto total. El costo fijo medio, costo fijo total sobre producto total. El costo variable medio, costo variable total sobre el producto total. Y por supuesto que el costo medio lo podemos calcular como costo total sobre el producto total y también como la suma del costo fijo medio y el costo variable medio. Y luego nos queda el costo marginal como la variación del costo total sobre la variación del producto total. Vamos a ver el ejemplo de costo unitario. Volvemos a nuestro ejemplo de la hectárea de tierra, la cantidad de trabajadores. Bien, ya calculamos los costos totales, ahora vamos a calcular los costos unitarios. No, le había quedado sin video. Vamos a ver entonces. En una imagen tabular, graficamos producto total, la misma tabla, ustedes la pueden poner a continuación, pero vamos desarrollando distintos sectores de la misma tabla. Teníamos nuestros niveles de producción. Tenemos nuestro nivel, vamos a calcular con la producción, costo total sobre el producto total, para cada uno de estos puntos, calculamos el costo medio. Del mismo modo calculamos el costo fijo medio, el costo variable medio, y el costo marginal como la variación del costo total sobre la variación del producto total. Y si ustedes recuerdan, nosotros estábamos, cuando analizamos función producción, estábamos en estos primeros puntos en la etapa 1, en este punto pasábamos, este es nuestro punto A, pasábamos de la etapa 1, fin de la etapa 1, inicio de la etapa 2, en realidad es un punto que está entre las dos etapas, por eso lo definimos de esta manera. Fin de la etapa 1, inicio de la etapa 2, luego seguimos en la etapa 2 hasta nuestro punto C, ¿recuerdan? Donde pasamos fin de la etapa 2, inicio de la etapa 3 y luego seguimos en la etapa 3. Entonces, observemos qué ocurre. Nuestro costo medio comienza elevado y luego se va de alguna manera dividiendo, prorrateando las unidades de producción que vamos teniendo. Y disminuye, alcanza su mínimo y luego comienza a subir. Nuestro costo fijo medio, si bien decimos es fijo, pero cuando nosotros lo dividimos por las unidades de producción, vamos a ver que a medida que producimos más, nuestro costo fijo tiende a disminuir, ¿verdad? Esto también vamos a ver que alcanza un mínimo, disminuye, luego comenzando. El costo variable medio también alcanza su mínimo de manera similar al costo medio, en el mismo punto, y luego comienza a subir.
Mientras que el costo marginal alcanza su mínimo en este punto A donde termina la etapa 1, y luego sube, y luego ya cuando inicia la etapa 3, no lo podemos calcular, tiende a infinito. Vamos a ver cómo graficamos estos costos. Acá vamos a poner a cada uno de ellos un color. Vamos a graficar costos unitarios, esta vez en función de producto total. Entonces vamos a ver el costo medio. Costo medio, habíamos dicho que empieza con un nivel bastante elevado, luego viene, alcanza su mínimo y sube. Y sube, ya se pierde. Los costos después, pasando a determinado nivel de producción, aumentan muy rápidamente. Los costos unitarios. El costo fijo medio, bien, dijimos que tiene su mínimo. Nosotros lo hemos graficado acá, pero no vamos a continuar analizando mucho más el costo fijo medio. Podemos, son análisis a lo mejor para otro tipo de estudio de la economía más profunda. Nosotros vamos a dejar en este nivel. Nos interesan más las variaciones del costo variable medio. Veamos el costo variable medio. Vamos a ver que sigue la misma suerte. Y el costo marginal, veamos que el costo marginal hay un punto en que va cortando a los otros costos, y luego asciende bien. ¿Cómo se relacionan entre sí? El costo fijo medio decrece a medida que aumenta el producto total. El costo de factores fijos se va distribuyendo a medida que tengo más unidades producidas. El costo variable medio también decrece a medida que aumenta el producto total hasta un mínimo y luego empieza a crecer. Esto se llama la ley de rendimientos marginales decrecientes. El costo medio decrece a medida que aumenta el producto total, alcanza un mínimo y comienza a crecer. En la fase decreciente lo hace a un ritmo mayor que el costo variable medio. En la fase creciente, los rendimientos del factor variable superan los del factor fijo. Y el costo marginal decrece a medida que aumenta el producto total hasta un mínimo y luego comienza a crecer. Esta es la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Volvamos a cómo se relacionan nuestros costos unitarios entre sí. Habíamos visto la forma de nuestros costos unitarios, digamos, para ir del punto A a B, voy a tener la producción acumulada a lo largo del tiempo, vamos a tener como nuestra producción acumulada, cómo van los costos a medida lo que hemos desarrollado hasta acá. Tenemos un costo marginal y un punto en el que el costo medio corta al costo marginal. Vamos a ver que los dos tienen un mínimo, el costo marginal luego asciende mucho más rápido y el costo medio hay un punto en el que se iguala con el costo marginal. Las curvas del costo medio y el costo marginal a corto plazo, porque todos estos análisis que hacemos, repito, son a corto plazo, tienen una forma de U porque el insumo se mantiene constante en el corto plazo. Esa es la razón. Bueno, acá vamos a graficar el costo marginal, nuestro punto mínimo del costo marginal. Acá tenemos nuestro costo fijo medio, nuestro costo variable medio, el punto en el que el costo variable medio se corta o toma el mismo valor del costo marginal y van a ver que coincide con el mínimo del costo variable medio, y luego tengo la curva del costo medio, donde también en su mínimo hay un punto que iguala al costo marginal y toma el mismo valor. Estos puntos vamos a la anterior. Estos puntos son importantes y esta forma de graficar es la que quiero que ustedes recuerden y ya vamos a ver por qué nos marca la importancia de conocer los costos unitarios.
Habíamos visto cómo graficamos los costos totales y vimos cómo graficamos los costos unitarios. ¿Cómo se relacionan los costos totales con los costos unitarios? El costo marginal siempre es una medida de la tasa de crecimiento del costo total. El costo total crece a tasas decrecientes. El costo marginal disminuye hasta un mínimo y de allí el costo, desde el mínimo del costo marginal, es cuando el costo total empieza a crecer a tasa creciente. Bueno, acá les dejo un ejemplo numérico para que ustedes puedan practicar y puedan graficar. Así pueden ir haciendo este mismo análisis de los costos. Acá están los resultados, pero nos interesa que ustedes puedan hacer ese gráfico como un ejercitación. Bien. Vamos a ver cómo se relaciona nuestra función producción con nuestra función costos. Nosotros teníamos un producto marginal del factor variable y un producto medio del factor variable. Teníamos estos puntos, el punto A, el punto B y el punto C, que era nuestro máximo técnico, que nos habíamos remarcado en la función producción. El punto B, que vimos donde se iguala el producto medio con el producto marginal, lo habíamos denominado nuestro óptimo técnico. Sin embargo, a pesar de ser el óptimo técnico, decíamos, nosotros tenemos que tratar de continuar produciendo en esta etapa 2 hasta el punto en el que ya no nos convenga seguir produciendo. Y acá vamos a encontrar estos otros 3 puntos que nos llaman la atención, que hemos denominado D, E y F. Si buscamos nuestro costo marginal, el punto D corresponde al mínimo del costo marginal, el punto E, al que llamamos mínimo de explotación, corresponde al punto donde el costo variable medio iguala al costo marginal, y el punto F, al que llamamos óptimo de explotación, es el punto donde el costo medio iguala al costo marginal. Y vamos a ver por qué son importantes. Mínimo de explotación, cuando veamos en los siguientes gráficos se van a dar cuenta por qué yo más allá de este punto no puedo seguir produciendo, porque ya voy a tener un nivel de no estoy pudiendo sostener mis costos, ya paso a perder de forma importante. Y en mi óptimo de explotación es un punto en el que mis costos se minimizan, por eso es muy importante ese punto. Veamos. Bueno, ahora vamos a pasar a estudiar beneficios para terminar de comprender estos puntos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Bien. Continuamos entonces ahora con la siguiente función. Que es beneficios. Bien. Bueno, esta parte ya la hemos dado, yo la tenía puesta acá porque a veces lo daban en distintas clases, ya lo hemos visto, lo que hace nuestro empresario, no solamente que ahora nosotros vamos a centrarnos acá, a nivel de los beneficios. Entonces vamos a analizar los ingresos, y ya hemos analizado costos, vamos a ver beneficios. Dijimos que buscamos maximizar beneficios. Y hay que ver para eso cómo van a operar las empresas en los mercados. Vamos a tener beneficios totales que se van a calcular a partir de los ingresos totales menos los costos totales. Beneficios totales los identificamos con la letra B, T mayúscula, ingresos totales con la letra I latina, costos con la letra C. Bien. ¿A qué llamamos ingreso?
vieron un poco con Juan ayer el tema del ingreso y cómo se relacionaba con la elasticidad. Bien. El ingreso va a ser el producido por la venta de sus productos, es decir, el dinero que recibe la empresa al momento de vender los productos. No es un estudio porque los tenga estoqueados, no, lo que efectivamente vendí. Ese va a ser mi ingreso. Hay un ingreso total que podemos llamar ingreso bruto, pero en general se calcula como producto total por el precio de venta. Es decir, cantidad vendida por precio de venta. En este caso estamos hablando de que hubiéramos vendido en nuestro circuito económico simple, como no hay stock, no hay ahorro, no hay producción, nosotros todo lo que producimos, perdón, no hay inversión, todo lo que producimos lo vendemos. Entonces, partimos de ese concepto y decimos, va a ser igual al producto total por el precio de venta. ¿Y cómo maximizamos beneficios? Vamos a estudiar el ingreso medio, que nuevamente lo definimos como el promedio, es decir, el ingreso total sobre producto total, y también podemos definirlo como precio de venta por producto total sobre producto total, por lo que el ingreso medio es nuestro precio de venta. En este caso, y en este circuito, nuestro ingreso medio, decimos, es nuestro precio de venta. ¿Y cuál sería el ingreso marginal? Si el ingreso marginal se define como la variación del ingreso total por la variación de producto total, bien nos surge que cada vez que vendamos una unidad más de nuestro producto, ¿qué vamos a recibir a cambio? El precio de venta. Entonces, nuestro ingreso marginal también es el precio de venta. Nuestro ingreso medio es igual al ingreso marginal y es igual al precio de venta. Quiere decir que si en una consigna nosotros le decimos el ingreso marginal es de 1.000 pesos, quiere decir que el precio de venta es de 1.000 pesos. O si le damos el precio de venta, pues ya sabe cuál es el ingreso medio y el ingreso marginal, porque es lo mismo. Bien, volvamos a nuestra tabla. Vamos a hacer una tabla simple en la que decimos de a una unidad de producto total, vamos cambiando. Decimos que nuestro costo fijo total es de 120 pesos. Supongamos que este es nuestro costo variable total y nuestro costo total, la suma del costo fijo total y el costo variable total. Si el precio de cada unidad es de 50 pesos, el ingreso marginal y el ingreso medio son igual al precio de venta. Y el ingreso total va a ser producto total por precio de venta o por ingreso medio. Entonces, va creciendo a medida que aumento la producción, va creciendo el ingreso total. Si nosotros graficamos, acá, vamos a graficar, y bueno, tenemos entonces nuestra función beneficio, donde estamos acá graficando el ingreso total. Fíjense que por cada unidad, 50 pesos de precio de venta, va subiendo y tengo mi recta de ingreso total. Aunque no ha salido muy recta en el dibujo, pero es una recta de ingreso total. Nuestro ingreso marginal es el precio de venta, siempre es el mismo, 50 pesos. Si nosotros hemos definido beneficios, como las ganancias o las utilidades de la empresa que obtiene por la venta de sus productos, el beneficio total se va a calcular como el ingreso total menos el costo total.
Luego voy a definir el beneficio unitario, que también lo puedo llamar beneficio medio. Y va a ser igual al beneficio total sobre producto total. O al ingreso medio menos costo medio. O lo que es igual, por lo que venimos diciendo, al precio menos el costo medio. Entonces, fíjense que el beneficio unitario es muy simple de calcular. Conociendo el precio de venta y el costo unitario, o sea, costo medio de mi producto, yo ya puedo tener una idea si voy a tener beneficios o no con mi producto. Y luego podemos hablar del beneficio marginal también como la variación del beneficio total en función de la variación del producto total. Volvamos a nuestra tabla donde teníamos un producto total que iba variando de una unidad en adelante, un costo fijo total que era de 120 pesos, el costo variable total, nuestro costo total, el primer gráfico que hicimos, y ahora veamos qué ocurre con el ingreso total. El ingreso total, que va a ser precio de venta por cantidad producida, porque vendí todo, porque no me quedó nada, porque estoy trabajando de esa manera, recuerden las limitaciones de nuestro modelo, entonces decimos el ingreso total va variando de esta manera. ¿Qué va a ocurrir con el beneficio total? A ver, en el punto en el que yo no tengo producción, no estoy trabajando, pero tengo costos fijos. Esos costos fijos, ¿bien?, van a ser negativos porque son una pérdida. Yo no estoy trabajando. Entonces tengo 120 pesos de costo fijo total negativo. Cuando elaboro una unidad de producto total, tengo un ingreso de 50 pesos, por lo tanto, mi costo total es de 150 pesos, mi ingreso de 50 pesos, mis beneficios totales van a ser 100 pesos, pero también en contra, porque todavía no tengo suficientes unidades vendidas. Voy a elaborar 2 unidades de mi producto, entonces mi costo total es de 180 pesos, pero mi ingreso total ahora es de 100 pesos, y veo que sigue siendo negativo de 80 pesos, pero va disminuyendo esa negatividad. Fíjense, cuando ya tengo 4 unidades, tengo menos 4 de beneficio total. Y luego, a partir de allí hay un punto en el que beneficios totales pasa por 0, y comienzo a tener beneficios. O sea, con 5 unidades tengo 32 pesos, y con 7 unidades 80 pesos. Y si sigo agregando unidades, voy a ver, con 9 unidades tengo 55 pesos, es decir, llegué a un máximo de beneficios totales y luego mis costos totales siguen aumentando, pero no aumentan en la misma medida mis ingresos totales. Y por ende, mis beneficios totales empiezan a disminuir. O sea, beneficios totales comienza negativo, pasa por 0, comienza a crecer positivamente hasta un máximo. Se mantiene en una meseta y luego comienza a disminuir y vuelve a 0. Y ya después continúa negativo, ¿no? Por más que siga aumentando el nivel de producción, mis costos totales crecen tanto que ya no voy a generar más beneficios, todo lo contrario, voy a generar pérdida. Entonces, si yo grafico ingresos, dinero, en función de producto total y gráfico beneficio, voy a tener mi recta de ingresos totales y mi función costos totales, que comienza desde un punto que era igual a mi costo fijo total, recuerden, costos acá, luego viene creciendo, bueno, hay un punto que iguala a ingresos totales, tiene un mínimo, costos totales, y luego empieza a crecer, vuelve a igualar ingresos totales, pero costos totales sigue creciendo. Mientras esto ocurre con mi función costos, ¿qué ocurre con mi función beneficio? Mi función beneficio comienza de un punto negativo, que es igual al punto de costos totales acá, hasta un punto que beneficio pasa por 0, que coincide con el punto que costos totales igual a ingreso total,
Luego, beneficios alcanza un máximo en su meseta en el punto en el que costos totales alcanzó un mínimo, y luego beneficios empieza a decrecer mientras costo crece, y beneficio pasa por cero cuando costo vuelve a igualar ingreso total. ¿Cuándo maximizo beneficios? Cuando los costos totales son mínimos, los beneficios totales son máximos. Y este es el punto donde maximizo beneficios. Y por tanto va a ser el punto en el que aspiro a estar trabajando. Que por supuesto estaré en la etapa 2 de la nivel de producción, y estoy en la etapa en que mis costos totales son mínimos, mis beneficios totales son máximos. Estamos hablando en todo este modelo en una empresa de competencia perfecta. Recordemos lo que era la competencia perfecta. Decíamos que nuestro empresario es precio aceptante, porque el precio lo define el mercado. Hablamos de competencia perfecta. Decimos también que la curva de la demanda es perfectamente elástica. Ya les dio ejemplos en la última clase de práctico Juan Manuel de la importancia que tiene la elasticidad en la curva de mi demanda. Solo vamos a vender al precio del equilibrio de mercado. Estamos en el punto del equilibrio de mercado. Recuerden el punto del equilibrio de mercado, y por eso si es precio aceptante, la demanda está ya definida por el mercado, porque es precio aceptante. Y por tanto, va a ser una línea horizontal. Si graficamos costos unitarios en función de la producción, recuerden el costo marginal, el costo variable medio y el costo medio. Acá me apareció, pero no pusimos el costo fijo, vamos a trabajar con estos dos, con el costo variable medio y el costo medio. Y vamos a tener todos los puntos, desde el punto en el que el costo variable medio igual al costo marginal, corta el costo marginal, desde ese punto, todos mis puntos son los puntos de mi oferta. Entonces, esta es mi curva de la oferta. Dijimos que la demanda es recta y es igual al precio que fija el mercado. Así que la línea del ingreso marginal, el precio de venta, me va a dar la curva de mi demanda. Y la curva de mi oferta, van a ser todos los puntos que he calculado desde el momento que el costo variable medio corta al costo marginal. Y voy a tener mis curvas de oferta y demanda, y voy a poder analizar para saber si maximizo beneficios o no maximizo beneficios. ¿Bien? Digamos cuáles son las distintas situaciones en las que nos podemos encontrar. Son 5 situaciones y vamos a darle nombre a cada una de ellas. Y en estas situaciones vamos a ver si la empresa puede o no maximizar beneficios. En el primer punto vamos a decir que maximiza beneficio, en el segundo es un punto que llamamos beneficio nulo, el tercero es un punto que denominamos se minimizan las pérdidas, el cuarto le llamamos punto de cierre, porque ya mis ingresos son muy bajos y no se va a revertir la situación. Y el punto 5, bueno, yo puse cerrado por pérdidas, es decir, no debería estar abierto, porque si ya en el punto 4 decimos el punto de cierre, en el punto 5 no estamos cubriendo directamente los costos fijos. Veamos en números. Cuando graficamos costos unitarios en función del producto total, tenemos nuestro costo marginal, costo fijo medio, costo variable medio, costo medio. Nuestra curva de la oferta. Si el ingreso marginal, o mi curva de la demanda, es esta que está en color violeta, y como vemos está por encima del punto donde el costo medio corta al costo marginal,
En este punto, el ingreso marginal supera al costo medio en su mínimo. Esta diferencia me indica que se maximizan beneficios. Este es el punto en el que maximiza beneficios. ¿Cómo es cuando el beneficio es nulo? Voy a tener mi curva de costo marginal, costo fijo medio, costo variable medio, costo medio, mi curva de la oferta, y ahora cuando trazo la curva de la demanda, veo que mi ingreso marginal iguala al mínimo de mi costo medio, al punto donde el costo medio corta el punto marginal, en su mínimo. Por lo que en realidad mis ingresos igualan mis costos. Entonces no hay beneficio, el beneficio es nulo. ¿Bien? Por encima maximizo beneficios. En este punto el beneficio es nulo. ¿Y cuándo minimizo pérdidas? Veamos nuestro costo marginal, costo fijo medio, variable medio, costo medio, mi curva de la oferta, y voy a ubicar el ingreso marginal o mi curva de la demanda por debajo del punto donde el costo medio iguala al costo marginal y por encima del punto donde el costo variable iguala al costo marginal. Es decir, en este punto, mi ingreso marginal, que tome cualquiera de estos valores, estoy en una etapa en la que minimizo pérdidas. Es decir, no estoy cubriendo todos los costos, porque para cubrir los costos tendría que estar por lo menos en el caso anterior. No estoy cubriendo todos los costos, pero estoy cubriendo costos fijos más parte de los costos variables. Y por ende, estoy en una situación en la que se puede pensar cómo minimizar costos o qué solución se le puede dar para revertir esta situación y dejar de minimizar pérdidas, dejar de tener pérdidas. Por eso decimos minimiza pérdidas. Pero ¿cómo sería el punto de cierre? Nuevamente tengo mi costo marginal, costo fijo, costo variable medio, y costo medio, trazo la curva de la oferta y ahora mi demanda o mi ingreso marginal está por debajo del punto donde el costo variable medio corta el costo marginal. Y entonces, al estar por debajo, los ingresos solo cubren parte de los costos fijos. Entonces, es un momento en el que ya hay que cerrar la empresa. Lo llamamos punto de cierre o reformular la empresa para elaborar otro producto cuyas curvas de costos le den favorable. Y cuando debiera estar cerrado, bueno, es un punto peor que el anterior, ustedes podrán deducirlo, está por debajo del costo fijo, el ingreso marginal o la curva media. Serían las 5 situaciones en las que podemos encontrarnos. Y después vamos a continuar con ejercicios en la próxima clase que va a desarrollar Juan Manuel. Yo les pregunto, ¿tienen alguna duda hasta acá de los temas teóricos desarrollados? ¿No tienen ninguna duda? No, profe. Gracias, Lourdes. El tema desde el punto de vista teórico es sencillo, pero yo les pediría, vean estos videos, producción, costo-beneficio, y el jueves yo les voy a subir ejercicios sobre estos temas que va a desarrollar Juan Manuel en la clase que damos el jueves al otro grupo. De manera que ustedes los puedan ver antes del lunes, para que el lunes puedan hacer absolutamente todas las consultas, que aparte va a continuar siendo práctica, todas las consultas que tengan sobre estos temas. ¿Bien? Les agradezco la atención y la presencia. Si tienen alguna otra duda, les puedo aprovechen que tenemos 15 minutos más para trabajar. Si no, les deseo que tengan muy buena semana. Igualmente, profe. Gracias. Cualquier cosa nos pueden consultar por el WhatsApp. Gracias, profe.